Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:06 en las Islas Canarias. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco. El mundo del misterio vuelve de nuevo a las antenas de Radio Nacional. Hay muchas sorpresas que nos esperan aún en esta segunda hora. Nos vamos de viaje a un país cercano aquí en Europa, ya veréis, sorprendente. El teléfono y las redes sociales abiertas, 900-137-137, por si queréis comentar algo. Y saludos a todos los que estáis llenando este Espacio en Blanco en Radio 1, Radio 5, descargando el podcast y quedándome sin voz. Hay todavía algo más que queremos contaros de la Luna. Tras esa introducción, seguimos. Seguimos con más incógnitas. ¿Se podrá vivir en la Luna? Los científicos apuntan nuevas posibilidades para ese logro. Estas son parte de las nuevas informaciones. Una vez que el hombre puso el pie en la Luna, vivir en ella ha sido el siguiente anhelo de la humanidad. Para conseguirlo se deben levantar edificios que garanticen la estancia prolongada y segura de los colonos. Una innovadora y audaz técnica experimentada por la Agencia Espacial Europea permitirá levantar viviendas en nuestro satélite utilizando modernas impresoras 3D y el regolito lunar como tinta o materia prima para la construcción. ¿Se podrá vivir en la Luna? Esto ya es otra información tremenda. Le hemos sacado un poco de la revista Fronteras de la Ciencia de este mes. Viviendas en la Luna creadas con impresión de 3D. Sí, justo además los que escriben el artículo son los investigadores que han hecho esta técnica, que la han desarrollado, que han estado experimentando con ella en la Agencia Espacial Europea, junto con el gabinete o el despacho de arquitectos Foster, que es una de las firmas internacionales. Ajá. Y lo que han diseñado es justo eso, una nueva técnica de impresión 3D. Ahora está muy de moda, te puedes fabricar las casas con impresora 3D, tu propia casa. Yo no lo acabo de entender, pero bueno. Pues es prodigioso, y ellos han creado una técnica que, claro, uno de los principales costes a la hora de crear una base, una colonia lunar, es de dónde sacamos los ladrillos. Materia prima, ¿no? Exactamente, ¿no? Y el coste sobre todo que tiene es sacarlo desde la Tierra, porque el problema de superar la gravedad es que necesitas muchísima energía. Y claro, ¿qué es lo que han pensado ellos? Pues lo que se ha hecho toda la vida en las civilizaciones planetarias, que es utilizar el material que tienen más cerca para hacer tu vivienda. Y ellos quieren utilizar el propio regolito lunar, que es el material del suelo lunar, un material muy especial. Pues ellos lo utilizan, crean una especie como de hormigón, lo colocan en manos de unos robots, y estos robots son los que tienen esas impresoras 3D para hacer unas viviendas que nosotros reproducimos en la revista el esquema de cómo serían, y recuerdan a una especie de iglús, que además están perfectamente equipados para primero evitar los rayos cósmicos. Luego está también la cuestión de dónde se ubicarían. Se ha escogido un lugar dentro de la Luna donde tenga el mayor número de horas de sol posible también, por si luego hay que poner elementos para generar energía a partir de la energía solar. Y bueno, es un proyecto verdaderamente revolucionario, pero que está muy, muy avanzado, no solamente por parte de la Agencia Espacial Europea, sino que también la NASA tiene algo parecido para crear unas infraestructuras, unas arquitecturas también similares. ¿Y el agua? El agua sería, si la pueden extraer a partir de la propia agua lunar, si se consigue localizar bien ese hielo y fundirlo, o bien ya sería con los alimentos que se puedan llevar de aquí, ¿no? Pero la idea es, claro, intentar aprovechar lo más posible, aunque es un terreno absolutamente inhóspito para el ser humano, pues tratar de sacar el mayor partido posible a lo que ya hay ahí, a esa materia prima que ya hay ahí, para poderla utilizar en nuestro beneficio. Casi terminando, nos reproduciremos en la Luna el nacimiento del primer extraterrestre humano selenita. ¿De qué va esta historia? Bueno, este es el siguiente paso, porque además de vivir en un sitio, claro, la idea es que se prolongue y pasemos de generación en generación.
Pues efectivamente, otro de los problemas que nosotros tenemos es, lo hemos estado insistiendo ya durante la noche, el tema de la radiación cósmica y cómo nos afecta, puede crear malformaciones genéticas, malformaciones en el nacimiento, ¿no? Daños, cáncer, ¿no? Mutaciones. Y evidentemente no sabemos muy bien nuestro cuerpo cómo se comporta en esa situación. Bueno, pues lo que se está tratando es de ver precisamente si justo en el momento en el que se produce esa fertilización de un óvulo y un espermatozoide, en condiciones de gravedad cero y además expuesto a la radiación cósmica, ¿qué es lo que pasa? Hay un proyecto que ya está en marcha, por lo menos está anunciado, de una empresa privada, que lo que hace es que en el año 2021 quiere colocar una incubadora, no va a llegar a la Luna, pero sí que la va a colocar ya en una posición orbital del planeta, y ahí lo que van a hacer es pues fertilizar un óvulo y un espermatozoide. Luego lo van a traer a la Tierra. O sea, el proceso de fertilización se hace allí en esa estación orbital, en esa incubadora orbital, luego lo traen a la Tierra y lo implantan en una mujer. Y luego quieren ver si efectivamente eso fructifica y el nuevo niño no tiene ningún daño, no ha sufrido ningún daño. Eso para el año 2021. Y en el año 2024 el planteamiento es distinto. Es una mujer que ya esté embarazada en la Tierra en condiciones normales, lo que se va a hacer es que tenga el parto a miles de kilómetros de la Tierra. En condiciones de gravedad cero, con un equipo médico buenísimo y todo lo que tú quieras, pero quieren ver si realmente el proceso, en ese caso de alumbramiento, también genera algún tipo de problema o no en la criatura, también en la madre. Eso sería para el año 2024 y ya su idea es que en el año 2022 empiecen a hacer una selección de candidatas. Se pide que sean mujeres que ya hayan tenido 2 partos, que no hayan tenido ninguno de ellos ningún problema, para que se quieran someter voluntariamente a este experimento. La Luna va a seguir dando sorpresas, ¿verdad? Muchas, muchas. Proyectos actuales, me decías, China, Israel, Rusia y Estados Unidos quieren seguir yendo a la Luna. Esa estación que tenemos, ahora parece que hay buen rollo entre los americanos y los rusos, ¿no? Sí, porque además también la necesidad obliga, quiero decir, ninguno por sí mismo tiene dinero suficiente para acometer estos proyectos. Entonces la única manera es trabajar a través de acuerdos internacionales y sumándole la iniciativa privada. En ese sentido sí que ahora mismo se han rebajado mucho los costes, por ejemplo, y ahí tenemos el caso de Elon Musk, que es uno también de los nuevos visionarios tecnológicos del momento. Ha creado esos nuevos cohetes, los Falcon, que son también un prodigio tecnológico, y parece que la iniciativa privada pues está tendiendo a reducir los costes. La cuestión está si eso realmente lo pueden rentabilizar de alguna manera, porque evidentemente no estamos hablando de filántropos, estamos hablando de empresas que de alguna manera quieren hacer dinero, negocio. Claro. Uh-huh. Entonces, se habla de turismo espacial o de turismo lunar, pero estaríamos hablando de una élite que realmente pueda pagar eso. No sé hasta qué punto puede servir para amortizar todos los costes que supone el poner en marcha este tipo de proyectos. Sin embargo, parece que hay muchos billetes ya vendidos, ¿no? Muchas plazas ya de ese turismo espacial. Claro, pero sí, seguramente habrá muchos que puedan, pero claro, yo te digo que para que sea realmente el turismo una industria, como por ejemplo aquí en España lo es, tiene que tener un grado de masificación grande, tampoco que sea desbordante, porque luego genera otra serie de efectos secundarios que son perniciosos, pero tiene que tener un volumen considerable. Y luego, sobre todo, que también la Luna de momento no se puede explotar desde el punto de vista mineral, hay una serie también de acuerdos internacionales, un poco como ocurre con la Antártida, para que eso no se pueda explotar, ¿no? Y rentabilizar de alguna manera así, ¿no? Descontrolada, como si fueran yacimientos. Sí que, por ejemplo, ha cambiado algo de la legislación en Estados Unidos con respecto a la explotación minera de asteroides. Eso sí que ahí el Congreso hace unos años cambió la normativa y parece que ahora sí que se pueden explotar, pero de momento, claro, los costes que supone ir hasta allí y traerte ese mineral son más elevados que realmente lo que tú puedes sacar cuando vendas ese mineral. Entonces, de momento, no compensa. Vale, antes de que te vayas, quiero que gracias a ti tenemos este corte de nuevo de Ruiz de Lopegui. Esa relación entre americanos y rusos parece que empieza a haber buen rollete, pero sin embargo pasan cosas. Lo escuchamos, son 6 minutos de un testimonio genial de ese exdirector del centro de Fresnedillas y te despido, ¿vale? Estupendo. Vamos con ello. Os cuento una anécdota que es la mejor de todas las que tengo. Después de las misiones Apolo, hubo una misión que se llamó Apolo-Soyuz, que era orbital. Una nave Apolo y una nave Soyuz se ensamblaban en el espacio, pasaban los astronautas, se hacían fotografías, se intercambiaban regalos,
el intento de esta misión era distendir la Guerra Fría entre soviéticos y americanos. No somos amigos, cooperamos en misiones espaciales, no hacemos nada en contra, no, siempre estamos cooperando y... Bien, la misión estuvo funcionando. Como era orbital, desde Madrid se la veía solo 10 minutos cuando pasaba por encima, porque era muy baja, ¿no? En esos 10 minutos grabábamos televisión, ya muy buena televisión, porque era el año 1975, una televisión de calidad, y grabábamos todo siempre que pasaban 2 cintas, y una nos la quedábamos en archivo y otra la mandábamos inmediatamente a Houston. Yo era el director, ya sabéis vosotros, de la estación. El director pues prácticamente no tiene nada que hacer, está sentado en su despacho, viendo que todo funciona bien, viendo que todo... Ahí casi aburrido. Y de pronto entra un compañero mío y me dice: "Oh, Peggy, que te llaman de Houston". ¿Qué pasará? No me habían llamado, en ningún Apolo me habían llamado de Houston, porque todo ha ido sobre ruedas. Ojo, Houston, ¿qué? ¿Tú eres el director de la estación? Sí, yo soy el director de la estación. Pues no hablas inglés bien. No, es que soy español. Ah, ¿eres español? Es que Madrid está en... Sí, Madrid está en España. Ah, bueno, bien, bien. Bueno, al grano. La cinta de vídeo que acabáis de grabar, no la mandéis a Houston, destrúyela inmediatamente. Y la backup, la de reserva, también. ¿Cómo? Que destruyáis las cintas, ¿no me entiendes? Sí te entiendo perfectamente, pero me dejas frío. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Nada. Destruís las cintas y se acabó. Bueno, Dios. Yo llamé a mis colaboradores: oye, tráeme las cintas aquí y un equipo de televisión que las quiero ver y tal. Y yo, como todo el mundo, tenía una colección de jefes por encima. El jefe de todas las estaciones que la NASA tenía en España era Bautista Aranda, era mi jefe directo. Le llamé por teléfono, era un domingo, tardé mucho a encontrarle. Oye, Bautista, que me dicen que destruya... Oh, no destruya la cinta, por el amor de Dios, se lo tengo que decir al ministro. ¿Qué? No, al director del Inter se lo voy a decir. Bueno, yo espero, pero llámame pronto, sí. Llama al director del Inter, oh, tengo que hablar con el ministro. ¿Cómo vas a...? No hagáis nada. El ministro estaba en la granja celebrando con Franco una fiesta que daba al cuerpo diplomático. Y tardaron 6 horas en encontrarlo. Ya lo encontraron. Y fueron a Franco y le dijeron: oye, que le dicen a Luis que destruya una cinta. ¿Pero quién es Luis? ¿Qué es la cinta? Fresnedillas. ¿Pero dónde está Fresnedillas? Pues es la estación de la NASA que tenemos. Coño, que la destruya y me dejáis en paz. Bueno, fueron para abajo, al ministro, al otro, y cuando llegaron a mí habían pasado 12 horas o 13 horas. En estas 12 o 13 horas yo había visto la cinta con mis compañeros 4 o 5 veces. Se veía la nave soviética que venía, se tambaleaba un poco, se veía una luz en un extremo y, bueno, yo no veo nada. Pues aquí, ¿qué pasa? Y algunos que había conmigo: joder, Opegui, tú eres tonto, eso es un ovni. ¿Cómo va a ser uno? Que eso es un ovni, por eso quieren que destruyamos la cinta. Pero no digáis esto, es que tú quieres que lo lleven en la frente, ovni, eso es un ovni. Yo llamé también a un amigo, muy amigo mío, en Cabo Kennedy, y le dije: oye, ¿qué me pasa esto? Pues no sé nada. Que destruya la cinta, sí, no sé. Pero no te preocupes, enseguida me entero. Mi amigo, más rápido que mis jefes, me llamó al cabo de 2 horas: oye, ya me he enterado. ¿Has visto la cinta? Sí, no veo nada. Escucha el audio. No te preocupes de lo que veas, escucha el audio.
ponemos el audio muy fuerte y todos ahí, a ver si entendemos lo que dice. Y era Slayton. Slayton era el comandante de la misión espacial. Slayton era como todos los astronautas de la primera generación. Ellen es una excepción total, pues muy mal hablado, era militar, y él iba ahí y la nave rusa se movía y de pronto dice, estos hijos de puta de los rusos no saben cómo mantener una nave estable. En inglés, hijos de puta suena peor que en español, es hijo de perra, suena mejor, es hijo de perra. Pero en Houston, que oyeron aquello, Dios mío, queremos distendir la política internacional y este tío le llama hijo de perra al otro. Que destruyan esa cinta. ¿Dónde está la cinta? Creo que en Madrid. Llamar al de Madrid que la destruya. Bien, yo ya una vez que averiguamos eso y que averiguamos que el ovni era una luz que iba al final de un mástil, pero que con poca iluminación en la televisión no veíamos el mástil, luego dimos iluminación y veíamos el mástil. Bueno, pues yo cogí las cintas, las guardé, a las 10 horas me llamó mi jefe, oye, que sí, que ha dicho Franco que destruyas las cintas, Le dije, no las voy a destruir, mañana vente por aquí, te las voy a enseñar y te vas a montar de risa. Pero que ya, hoy es domingo, ven mañana lunes y ya verás cómo. Bien, y así pasó Cuando me pregunta, yo digo, es la vez que he estado más cerca de un ovni. Casi lo podía coger con la mano. Qué interesante lo que contaba Ruiz de Lopegui. Primero, la prueba de que la NASA mandaba borrar cintas, eso está claro. Sí, no le temblaba el pulso si era necesario, pero también, por otro lado, vemos cómo la señal estaba muy difundida y es muy difícil ocultar la información, porque había cosas que llegaban a diferentes puntos a la vez y vemos que toda la información no estaba monopolizada por un único canal, por las propias necesidades que hemos comentado de la propia rotación de la Tierra, por ejemplo, y cómo se quedaba en algunos momentos en la señal opaca. Entonces vemos que estamos hablando de tal flujo de información que yo no sé hasta qué punto realmente se pueda controlar todo. Entonces, cuando las teorías de la conspiración se centran en determinados momentos que pueden ser sospechosos, también no solamente que se fijen en eso, sino en todos los elementos que estamos diciendo ajenos a esas sospechas, que también habría que explicar, como esto que estamos diciendo, porque si realmente todo era falso, los soviéticos, por ejemplo, pues no lo utilizaron, cuando ellos también eran capaces de ir siguiendo con sus propios observatorios astronómicos, eran capaces también de captar parte de la señal. En algún caso ocurrió en los años 50 que los soviéticos, la primera vez que colocaron un aparato allí en la Luna, los primeros que captaron la señal fueron una estación de seguimiento británica. O sea que, claro, no es tan fácil ocultar datos, ¿no?, mientras se transmiten por los aires. Y la segunda conclusión que se puede sacar es que a veces la verdad es más enigmática que la imaginación o que la conspiración, ¿no? Simplemente una mala palabra a estos hijos de su madre y no querían tener problemas y había que borrar la cinta. Puede generar un conflicto diplomático, ¿no? Pero eso demuestra, sí, efectivamente, que hay cosas que parecen triviales o a lo mejor no lo son, pero demuestra el escrúpulo que tenían y todo lo que estaba en juego. Es decir, estamos hablando de una situación muy delicada al milímetro, una atmósfera que ahora mismo no podemos llegar a concebir porque se le vivió en esos años. Y que hay que recordar que en época, por ejemplo, de Kennedy se estuvo al punto con el tema famoso del embargo de Cuba, se estuvo a punto de una guerra mundial. Y claro, eso son escenas que enseguida la información es una apisonadora y vamos dejando atrás cuestiones, pero realmente hemos estado al borde de pasarlo muy mal y de que hubiéramos tenido un futuro muy distinto del que ahora es pasado en muchos momentos de nuestra historia reciente. Hay todavía va a dar mucha sorpresa a la Luna, ¿verdad? Sí, yo creo que cada vez más vamos a incorporarla. Va a ser un espacio cercano, un paisaje cercano. Si realmente todas estas iniciativas que están en marcha se consolidan, si hay en esa... Ya te digo que casi todo como una especie casi de reto, como de laboratorio, como banco de pruebas y de ensayo. Si realmente lo explotan de esa manera, lo vamos a tener ya dentro de lo que es nuestra geografía emocional, mucho más de lo que pensamos. Seguiremos hablando de ello, seguiremos la pista de esas fronteras de la ciencia. Espero que nos lo sigas contando, que vuelvas al programa.
¿Forma de contacto contigo o forma de contacto para tener más información de esas fronteras de la ciencia? Pues que se acerquen al kiosco, esa es la mejor forma de contactar con la revista, y luego también indirectamente para estar actualizados de lo que hacemos en la web, que es fronterasdelaciencia.com. Pero si se acercan al kiosco, muchísimo más. Hay que también apostar por el papel. Además, yo creo que cuidamos el producto, lo hacemos muy atractivo. Sí, para que realmente sea una revista casi fetiche, de estas que quieres coleccionar, que quieres saborear pasando las páginas. Y ya digo, generamos también ese objeto que no sea para hacer una lectura muy agradable. Yo lo voy a hacer, voy a coleccionarla como un fetiche y además en papel, que es como hay que tenerlo. Feliz Navidad, feliz año te deseo. ¿Y forma de contacto contigo? Pues a través de Facebook, por mi nombre, Juan José Sánchez Oro Rosa. Yo creo que es la forma más fácil, lo tengo absolutamente abierto y acepto a todo el mundo, porque es la única manera de no vivir en burbujas. Ahora además en Internet nos hacemos mucho el que a quién quieres seguir y quién quieres que te siga, y siempre buscamos los que piensan como uno mismo, ¿no? Hay que seguir a todo el mundo, y ¿no? Y aceptar las críticas. Exactamente, es la única manera de aprovechar todo este auge de la información hoy en día. Gracias por la información. Te van a criticar mucho por no haber sido conspiranoico, no haber dicho que no llegaron los americanos, que nos están engañando, pero ahí están los datos. Claro, pero es que no podemos menospreciar lo que ha sido una proeza brutal, y cuantos más detalles uno conoce, yo no soy un experto, yo te lo he dicho, me dedico sobre todo a la historia de las ideas y me apasiona la técnica y por supuesto, pero cuando entras en los detalles, lo que realmente hicieron es de una envergadura tan monumental que creo que un poco estamos despreciando, ¿no?, todo ese talento. Gracias por haber estado con todos esos datos. Te deseo lo mejor, te digo, para este año. Feliz Navidad. Y vete escuchando cuando vuelvas a casa el viaje que nos vamos a hacer a Bosnia y Herzegovina. 3:28, gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. 3:28, 12:28. Seguimos en el espacio en blanco. Radio Nacional de España. También en Navidad. ¿Izquierdo? Ficción sonora binaural en la plataforma Play. ¿Estás preparado? Estreno segunda temporada. ¡Está aquí! ¿Ustedes? ¡No! ¡Con el móvil! Relatos creados para que el sonido entre en tu mente y para que tú entres en la historia. ¡Ya suben! ¡Vete! ¡Silencio! Plays.es/Playscast. ¡Ahora sí! ¡Lo noto! No lo olvides. Siempre con auriculares. Radio Televisión Española. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, un saludo a todos los amigos de Espacio en Blanco desde Taitung, en el sureste de Taiwán. Ni incluso viajando me pierdo vuestro programa. Un saludo y feliz Navidad. Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias. Gracias por los saludos. Nos acaba de llegar este saludo desde Taiwán. Montones de personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Saludos, abrazos desde España. Y ahora queremos presentaros un país que descubrimos no hace mucho tiempo, lleno de misterios, lleno de tesoros, lleno de milagros. Ya veréis. No hace mucho hicimos un viaje por un país sorprendente. Situado en medio de una Europa olvidada, nos sorprendimos al conocerlo. Nos referimos a Bosnia-Herzegovina. Comúnmente llamada Bosnia-Herzegovina o simplemente Bosnia, es un país soberano europeo con capital en Sarajevo. Está situado en la confluencia de Europa central y del sudeste europeo y limita con Croacia al norte, oeste y sur, con Serbia al este, con Montenegro al este y al sur y con el mar Adriático. Estos son sus datos geográficos, pero hay más. Leyendas, tesoros, ríos de aguas limpias, pirámides, apariciones de la Gospa, ciudades mágicas y mucho más.
Os invitamos a conocerlo de la mano de nuestra próxima invitada. Estamos en Sarajevo con nuestra embajadora en este país, Angelina Marjanović. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Angelina, cuando llegamos aquí, bueno, en Europa en principio no se sabe mucho de Bosnia-Herzegovina. No hace mucho aquí, decíamos, ha habido un infierno, una de las guerras más tremendas de los últimos tiempos, y de repente todo se ha transformado. Hemos podido ver cómo la gente sigue alegre en las calles, y cuando llegamos aquí nos dijeron que había 2 focos de luz que estaban iluminando este lugar. En primer lugar, Medjugorje. ¿Qué pasa en Medjugorje? Pues, tú eres de por allí, además, ¿no? Sí, yo soy de Mostar, pero sí que paso mucho tiempo en Medjugorje y he vivido temporadas ahí, sigo trabajando en Medjugorje. Pues no lo sé muy bien lo que pasa con Medjugorje. Yo creo que es algo personal de cada uno y cada uno lo vive a su manera. Lo que a lo mejor se puede reunir en todos ellos es esa sensación de tranquilidad y de paz. Ahí están dando las últimas apariciones de la Virgen, e incluso en estos días ha habido una noticia importante porque el Papa ha mandado un nuevo encargado, obispo, yo no sé cómo se llama. Sí, es el arzobispo Hauser, es un enviado especial del Vaticano, que el domingo ha tenido su primera misa en la parroquia de Medjugorje y tiene un encargo pastoral para la parroquia de Medjugorje que va a ser cuidada un poco por el Vaticano y llevada por ellos, y creo que es un momento de grande cambio cuando por fin también la Santa Sede de alguna manera se expresa sobre este fenómeno, y pues creo que es una alegría para todos aquellos que han estado en Medjugorje y que saben lo que hay ahí. ¿Significa que el Vaticano acepta las apariciones? O al menos dicen que, creo que la despedida era que la Virgen sigue estando con vosotros, lo que significa que de alguna manera aceptan que la Virgen sí está apareciendo. Nunca ha habido una respuesta clara del Vaticano sobre el tema, ni en sentido positivo ni en negativo, porque yo creo que hasta que siga este fenómeno tampoco puede haber una respuesta definitiva. Lo que pasa es que sí han dado en una cierta manera un apoyo a Medjugorje, porque muchos ya se preguntaban sobre una opinión, ¿no?, sobre algo, alguna señal del Vaticano respecto al tema, y yo creo que la señal ha sido positiva porque han venido a nuestra parroquia y se van a quedar ahí un tiempo indeterminado además. Es como aceptar implícitamente que algo está ocurriendo. Sí, sobre todo porque por la cantidad de peregrinos que llegan cada año a Medjugorje, está claro que para la iglesia es un lugar muy importante, es un lugar también de conversión, y por eso creo que han puesto una atención más particular, digamos, sobre el lugar. Lo que conocemos en Europa de Medjugorje es que ha habido incluso milagros, aparte de las apariciones, y que la Virgen ha dado una serie de mensajes, incluso un aviso que va a ser, o una señal que va a ser vista por toda la gente, indeleble, como una prueba de su presencia aquí. Pues sí, así nos cuentan que entre los secretos que tienen guardados los videntes, uno va a ser una señal de su presencia en Medjugorje y que además va a ser visible para todos. Pero te digo, poco más sabemos sobre esto porque hasta que no se anuncien seguirán siendo secretos, ¿no? ¿Has conocido a alguien que realmente haya protagonizado un milagro, que haya sido curado de una manera especial? He presenciado milagros, pero también te digo que para mí los milagros son lo que pasa cada día y están en nosotros y entre nosotros. En cuanto a lo que me preguntas si hubo casos, yo también veo gente claramente que, digamos, que tiene un cambio en su vida, sobre todo. Yo no soy médico, no te puedo decir si la persona que en ese momento se siente bien es porque se ha curado en ese momento y en ese lugar. Lo que sí que puedo afirmar personalmente es que veo un cambio en las personas, y lo que siempre les digo cuando regreséis a vuestras casas, seguir así también. No os dejéis contagiar por el momento
en el que estáis, sino que eso se convierta luego en el día a día en nuestras vidas. No sé quién contaba que había una niña que era sorda y que era muda, ¿no? Alguien me contaba que de repente pasó algo ahí y de repente recuperó la voz y cantaba las canciones que ya... ¿Conoces la historia? No conozco esta historia en particular, pero te digo que hay muchas. De verdad que hay muchas de gente que milagrosamente se ha puesto mejor. No sé qué decirte en realidad. Lo veo y lo ves y te lo crees en una cierta manera, pero tampoco quiero ser yo la que afirme que eso ha sido un milagro. Vamos, entiendo. Cuanto menos el lugar a donde se dieron las apariciones, ese monte que hemos podido subir entre esas piedras terribles, hay gente que la sube de rodillas, que se tienen que destrozar. ¿Y las niñas? ¿Cuántos videntes había en la primera etapa? Son 6 videntes. Eran adolescentes cuando empezaron las apariciones. El monte en aquellas no era como es hoy. Lo que hemos visto, esas piedras así, se han ido haciendo con el caminar de la gente. Y sí, es un lugar particular, yo también lo creo, de una energía muy positiva, y sobre todo el camino que tienes que hacer para llegar a ese lugar, mirar cada paso donde pones las piernas, elegir cada piedra una por una, pues... Un camino de vida, ¿no? Que te enseña atención y estar ahí atento. Es un camino de vida. Muchas veces me dicen, ¿por qué no arregláis un poquito este camino para subir más fácilmente? Yo siempre les digo que el camino es como la vida misma. Tampoco es fácil en la vida y tampoco ahí te tienes que concentrar y mirar paso a paso. Medjugorje, uno de los lugares donde esa luz está iluminando este país, y no solamente este país, Europa y todo el mundo. Damos un salto. Bosnia-Herzegovina es una zona donde conviven varias religiones, ¿no? Sí, Bosnia y Herzegovina tiene mayoritariamente 3 religiones, católica, musulmana y ortodoxa, y lo demás son minorías, pero en porcentajes mucho menores. Vale, damos un salto. Yo no quiero hablar de la guerra, pero damos un salto atrás. La idea que teníamos en Europa de esa guerra terrible del 91 al 95 sí. fue una guerra de religión, en la que se mataban cristianos con católicos contra musulmanes, musulmanes contra ortodoxos. Esa es la idea que tenemos aquí. Sin embargo, hemos podido comprobar por vosotros que habéis vivido esa guerra, que detrás de ese asunto no era tanto una guerra de religión, sino quizá intereses políticos extraños que provocaron la guerra. Sí. Sé que no queréis hablar de estas cosas, pero... Ya, bueno, así en líneas generales, creo que es claro también para vosotros cuando venís aquí, os dais cuenta, ¿no?, que nosotros vivimos y convivimos en el día a día en una manera normal entre nosotros. Nos relacionamos, trabajamos juntos. También ha sido así antes. No creo que 5 años, o sea, de un día para otro las cosas puedan cambiar así, después de siglos de convivencia. Así que yo también soy de la opinión que hubo otros motivos por los que se hizo, pero también... es ir para adelante, ¿no? Nosotros por lo general no nos enfermamos ya en esos temas, sobre todo a las nuevas generaciones. No es que no les interese nada, pero no entran demasiado. Todos sabemos que hemos cometido errores y además todos sabemos que hemos perdido. Vale, me contabais también que, ya termino con el tema de la guerra, que aun estando en guerra la gente celebraba la vida, celebraba cumpleaños. Yo conocía historias que en aquel tiempo escuchábamos de gente que era músico y salía a las calles a pesar de los francotiradores para seguir tocando música y alegrar a la gente. El bosnio es un pueblo todavía alegre, sigue siendo, y lo fue entonces. Siempre lo fue, siempre fue gente muy alegre, gente que le gusta disfrutar de la vida en general, y así también ha sido en la guerra, es verdad. Además, porque cuando tú llevas la guerra durante muchos años, pues llega un momento que como que desaparece también un poco el miedo. Y vamos todos un poco más locos, arriesgándonos más, pero tienes que vivir, si no te vuelves loco en el sentido negativo de la palabra. Así que sí, se celebraban matrimonios. Mi madre fue madrina en un matrimonio y yo me acuerdo de pequeña corriendo entre francotiradores para llegar a la fiesta, ¿no? Pues sí, la vida seguía. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Otro aspecto que hemos descubierto
quizá también, o pretenden que tenga mucha luz, bastante desconocido, es que aquí hay pirámides. Y aparte de pirámides, algo que visitamos que nos llamó mucho la atención, una serie de túneles por debajo, súper extraños, donde hay un ambiente especial, donde se respira un oxígeno súper puro y donde algo parece que ocurre. Sí, es un descubrimiento bastante reciente y se está aún indagando sobre el tema, con las excavaciones también, experimentos, mediciones, análisis. Y además, no sé lo que hay de verdad, pero también es difícil encontrar una explicación a este fenómeno, es muy particular. Además se trata de frecuencias, yo creo, de energías, de campos electromagnéticos a los que no estamos acostumbrados hoy en día, sobre todo en esa forma que tiene ahí. Pero es muy curioso y muy interesante, así que espero que se siga indagando sobre todo y que no se pare ahí y que a ver lo que sale. Yo tampoco daría una conclusión así. Vale, dejamos el tema de las pirámides para otro momento, ya lo hemos hablado con su descubridor. Otra cosa que nos has enseñado, creo que fue esta mañana o ayer, son esas extrañas estelas que están en mitad del campo, que tienen un significado muy, muy, muy extraño. Pues cuenta un poco acerca de ese misterio también, que parece que está desperdigado por toda esta zona. Sí, sí son bloques grandes de piedra, muy grandes, que llegan hasta el más grande, aquí tiene 32 toneladas, y están repartidos un poco por toda Bosnia y Herzegovina y luego por las zonas limítrofas de Croacia, Montenegro y Serbia. En total, hoy en día quedan 70.000, había muchos más, y de esos 70.000, 60.000 se encuentran en Bosnia y Herzegovina. Desde el 2016 es parte del patrimonio de la UNESCO, además es un patrimonio compartido entre 4 países que antes estuvieron en una guerra y mira ahora cómo están, pues... y es una cosa bastante curiosa, se les da... dicen que son de la Edad Media, ¿no? Entre el siglo XII y XVI, y eran unas lápidas. Hay también grabaciones encima de ellas, pero hay grabaciones también de otras épocas, lo que a lo mejor nos hace pensar que estuvieron ahí ya desde antes. Y lo que cuentan sus inscripciones son momentos de la vida de la persona que se encuentra debajo de ellas, aunque solo el 5% de ellas tiene inscripciones. Y otro dato curioso es que en aquellas la República de Dubrovnik anotaba un poco todo lo que pasaba en estas tierras y en los alrededores, y tenían un archivo muy grande, hoy en día es el segundo más grande después del veneciano, y en los archivos de Dubrovnik, que son de la misma época, se habla solamente de los artistas que hacían las inscripciones por encima de estos texti, pero no se habla no hay ningún dato que cuenta cómo se construían o que se estuvieran construyendo en esa época. Quizá estaban de antes y lo reaprovecharon. Esa es la teoría, que claro que se aprovecharon sobre todo para ritos religiosos, cultos religiosos como es el entierro, la muerte, pero que estuvieron ahí desde mucho antes de otra civilización a lo mejor. Ese es uno de los misterios que hemos desconocido en casi todas las partes del mundo, esos bloques de piedra. Segundo, y súper sorprendente, esferas. Esferas también aquí en Bosnia, parecidas a las de Costa Rica o incluso a veces más grandes, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues si sabemos poco sobre los textos y las esferas aún menos. Lo que sabemos es que están desde siempre. También mi bisabuela sabía que había bolas, esferas, ¿no? Por Bosnia y Herzegovina. Las hay muy grandes, otras pequeñas, muchas han sido destruidas en los años 70, pensando que al interior se encontrarían oro. Entonces ya no quedan tantas, pero se están descubriendo. En el 2006 se descubrió una muy grande que a ver, no han conseguido aún ni medir exactamente su tamaño ni su peso, porque una parte se encuentra todavía enterrada. ¿La que estuvimos viendo te refieres? Que estuvimos hablando con su descubridor. Sí, en Zavidovići se encuentra la bola, y ahora nos contaba su descubridor que es un señor que la encontró en su finca, una finca que él tenía en herencia de sus abuelos. Y ahora en agosto seguirán con las excavaciones
Entonces creo que muy pronto tendremos informaciones también sobre esta bola, que parece que podría ser de las más grandes que se han descubierto hasta hoy en día. Un tema desconocido del cual casi nadie habla. La gente conocía aquí, decías tú, que tu familia decía que fueras a las bolas, que te agarraras a ellas, que te daba energía, ¿no? Pero es algo común entre vosotros. ¿Sabíais que eso estaba ahí? Sí, siempre se supo que había estas bolas. Además, ellas están puestas en lugares muy particulares, muy lejos también de las poblaciones. Por ejemplo, cuando ya los techzi, de los que hablábamos antes, siempre están cerca de los pueblos, sobre todo cementerios construidos a su alrededor o una iglesia al lado. Las bolas no. Las bolas están siempre en zonas más alejadas de donde vive la gente, pero sí que siempre se guardaron en una manera, llamámosla positiva, que traía suerte, que estaba bien ir a pasear entre las bolas, tocarlas, dar una vuelta alrededor de ellas. Me acuerdo ya de pequeña que se hablaba así. Ese es otro de los misterios desconocidos de Bosnia. Casi para finalizar, estuvimos, no sé si fue ayer, en una ciudad que estaba en la montaña, con unos bloques de piedra muy parecidos a los de Teotihuacán, a los de Puno, a los de Cuzco, como si fueran el mismo tipo de construcción, que es una ciudad bastante extraña también, ¿no? Desconocida. Sí, la llaman Daorson, se encuentra en Herzegovina. ¿Qué significa Daorson? Antes que nada, Daorson era un pueblo iliro, que era uno de los pueblos iliros que habitaban estas tierras, y el significado de la palabra es Daors, puerta, y son sol, puerta de sol. Y así también se llama esta construcción megalítica que hay en el monte encima de la ciudad de Stolac, en Herzegovina. Y que curiosamente recuerda mucho a la Ciudad del Sol, a la Puerta del Sol, que hay también en Bolivia. Sí, son grandes bloques de piedra. Parece ser que cada uno de ellos de un tamaño diferente y que tienen un encaje entre ellos muy curioso, y que además con las vibraciones, con terremotos, lo que hace es que se compacta en vez de caerse. Son construcciones enormes, con una estructura muy resistente, y increíble imaginar cómo han podido haber sido hechas en esos lugares. Visteis que es en lo alto de un monte y además abajo está un valle, entonces hubiera sido también más fácil hacerlo en un valle. Y también me pareció muy curioso cuando entramos dentro que las piedras que quedaban de lo que había ahí dentro estaban tan machacadas en trozos tan pequeños que no hay manera de saber qué es lo que había ahí. Como queriendo borrar la memoria de lo que allí existía, ¿verdad? Sí, como queriendo esconder o borrar algo que ya no interesaba que se supiera, o que se supiera que estuvo ahí. Terminamos. Me contabas que este país es el segundo país del mundo que más agua potable tiene después de Finlandia. Exacto. Tremendo ver los ríos que hay, ese color precioso que tienen, esos bosques infinitos que hay aquí, desconocidos para la mayoría. Parece como que te metieras en la película Avatar y vieras todo con otros colores, con otra brillante, ¿de verdad? Es verdad. Además, yo la verdad es que me di cuenta de esto trabajando y llevando a gente que viene a visitar a este país, y me di cuenta que es verdad que siempre que vamos en algún lugar o estamos visitando algún lugar, hay un río al lado, un lago, hay siempre agua. Y es un país con muchísima agua, las aguas no están contaminadas, y da gusto verlo porque ya quedan pocos lugares en la tierra así, sobre todo en Europa. Y sí, aun siendo un país tan pequeño, muy muy pequeño, es el segundo país con más agua potable de Europa, sí, después de Finlandia. Hacía muchos años que yo no bebía agua de una fuente perdida en mitad de una carretera, eso ya lo habíamos olvidado en Europa. Una invitación para todos nuestros oyentes a que vengan a conocer este país. Pues yo invito a todos a descubrir Bosnia y Herzegovina, porque creo que os va a sorprender. Creo que se sabe muy poco de este país y tiene muchísimo potencial, sobre todo la naturaleza, a quien le gusta, es maravillosa, y muchas veces pienso que no hay que irse tan lejos, que hay sitios muy bonitos también muy cerca de nosotros. Así que os invito a todos a descubrirlos y os espero. Os voy a dar la bienvenida con mucho gusto. Angelina, gracias, ha sido un placer estar contigo. Forma de contacto, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para tener más datos del país, tienes un email, página web, lo que quieras.
Sí, si queréis poneros en contacto conmigo, podéis escribirme en angelina.marjanovic@gmail.com. Perfecto. Ha sido un placer estar contigo. Espero que volvamos a vernos pronto para seguir descubriendo misterios y esos gigantes de los cuales no quieres hablar. Gracias. Mi hermano y yo dejamos de hablarnos hace más de 20 años. La causa fue una simple discusión familiar. Pero lo cierto es que aquel día perdí a mi hermano. Salió por la puerta y nunca más volví a verle. Hasta ayer. Yo estaba sola en casa. Leía una revista en el sofá cuando de pronto entró en el salón y se quedó de pie frente a mí, mirándome fijamente. Vino a pedirme perdón, a decirme que se marchaba, pero no habló. Porque los cuerpos astrales no hablan. Pero yo le escuché. Él se limitó a acariciarme con sus ojos y muy despacio, igual que entró, abandonó la estancia dejándome sola y temblando con lágrimas en los ojos. Esta mañana he sabido que mi hermano ha muerto. Mi sobrino me ha dicho que estaba enfermo y ya no salía de casa. No me he atrevido a contarle que eso no es cierto, que ayer vino a verme y se despidió de mí. Qué bonitas estas dramatizaciones, ¿verdad, Rosa? Muy bonitas. Cómo me gustan. Buenas noches, Rosa Rodríguez. Hola, buenas noches. Está un poco malita hoy, está llena así, todo con frío. Estrenamos gripe. Sí. Bueno. Hay que estrenar siempre algo. Bueno, que sean cosas buenas. Hoy he estado, bueno, las redes sociales, ¿qué tal? Pues muy bien, porque el tema de la luna, la verdad que suscita muchísimo interés. Tenemos ahí la película de Ryan Gosling, que no hace demasiado tiempo que se estrenó y que, bueno, recupera el tema de la llegada del Apolo a la luna. Entonces han sido muchísimas preguntas las que nos han lanzado los oyentes, muchas que se quedaron en el tintero. Bueno, sobre esa supuesta aumento de la temperatura que se produjo en la superficie lunar cuando se produjo el alunizaje, sobre la desaparición de las cintas magnéticas de la NASA, en fin, han sido muchísimas llamadas y un tema sin duda apasionante, ¿verdad? Menos mal que Juanjo nos ha dado muchas respuestas desde ese punto de vista de la ciencia y no de la conspiración. Pues sí. Y luego lo que ha sorprendido mucho ha sido el descubrimiento de la gran contribución de España, ¿no? En el programa Apolo desde la estación de Fresnedillas. Con esos testimonios de Rudy López. Esos testimonios, sí. ¿Ganadores? Tenemos 5, Miguel Ángel Díaz Barrera de Lanzarote, Nab Llopis nos ha escrito al Facebook, Miguel Ramírez de Málaga, Lola Sansegundo de Barcelona y Cristina Valenciano de A Coruña. Los 5 tenéis que mandarnos un correo electrónico con vuestra dirección postal y tener un pelín de paciencia porque los libros tardarán un poquito en llegaros, habrá que esperar a que terminen las fiestas navideñas, pero ahí lo tendréis en vuestras casas, ese libro que cada uno habéis ganado. Y dentro de poquito programas especiales, Dueños del Mundo, con el comandante no, es algo más que comandante, experto en teorías de la conspiración y otro tipo de historias, Hijos del Cielo, programas especiales del Espacio en Blanco. Y hoy estaba, antes de marcharnos, yo no veo mucho las redes sociales, pero hoy me he metido en nuestra página viendo cosas del Face, cantidad de gente que nos da, sobre todo de diferentes partes del mundo. Me llamó la atención un camionero que iba por Estados Unidos y escuchaba nuestros programas por la noche, gente que desde los años 70, cuando empezábamos a hacer un programa que se llamaba Nueva Generación, nos siguen los temas que vamos haciendo, cantidad de gente. Saludos para todos ellos, incluso para los que nos criticaban también. Feliz Navidad para todos ellos, feliz año,
y enseguida regresamos con un montón de nuevos temas, ¿verdad, Rosa? Enseguida estamos aquí, pero bueno, realmente no nos vamos a marchar porque la semana que viene seguiremos aquí con un programa especial para la temporada navideña y también la siguiente, así que realmente a todos los efectos nos quedamos. Estamos aquí, no os los perdáis, programas súper especiales. Disfruta, feliz Navidad, Rosa, nos seguimos viendo. Feliz Navidad. Gracias. Nosotros hemos de terminar, os dejamos con la programación aquí en Radio Nacional, Viaje al Centro de la Noche con nuestra compañera Maya Prieto, la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Desearos feliz Navidad, un feliz año, que vengan los Reyes cargados de un montón de cosas y de todo ello, misterios del espacio en blanco que vais a poder seguir escuchando aquí en 7 días. Hasta entonces, os dejamos con la compañía de la radio, nuestros mejores deseos y un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.